En este video realizaremos un programa que dé solución al siguiente problema. Se pedirá al usuario un número positivo y se mostrará en pantalla el número de la repetición iniciando con el número 1. Es decir, se inicia preguntando al usuario por el valor del número de repeticiones y se mostrará el número de la repetición iniciando con el número 1. Una vez analizada la solución al problema, se diseñará el diagrama flujo del algoritmo. Se comienza con la palabra inicio. Posteriormente se lee el número que representa al número de iteraciones y se almacena en la variable num. Se inicializa la variable cont con un valor de 1. Se imprime en pantalla el mensaje con el número de la repetición haciendo uso del contenido de la variable cont. Se incrementa en 1 el contenido de la variable cont. Se evalúa si el contenido de la variable num es mayor al contenido de la variable cont. Si lo es, se imprime en pantalla el mensaje con el número de la repetición, haciendo uso del contenido de la variable cont. Cuando la condición no se cumpla, es decir, que el contenido de la variable contador sea mayor o igual al número, el ciclo termina y también el algoritmo. Una vez obtenido el diagrama de flujo del algoritmo, es muy sencillo obtener el pseudocódigo. Comenzamos con la palabra inicio. Posteriormente se inicializa el valor de la variable número con el dato proporcionado por el usuario. Se inicializa la variable cont con un valor de 0. Se define un ciclo repite y se especifica con la palabra mientras la condición que determinará si el ciclo se volverá a ejecutar o no. En este caso, se evalúa si el contenido de la variable cont es menor al contenido de la variable número. Como parte de las sentencias que conforman al cuerpo del ciclo, se imprime el mensaje asociado al número de la repetición utilizando el contenido de la variable cont. Se incrementa en 1 el contenido de la variable cont. Y se concluye el pseudocódigo con la palabra fin. Una vez obtenido el pseudocódigo, es muy sencillo de codificarlo en lenguaje C. Todo programa inicia incorporando la biblioteca stdio.h con la sentencia include para hacer uso de las funciones definidas en ella. Después se define a la función main, la cual siempre es invocada al ejecutar el programa. Se inicia declarando las variables enteras utilizadas por el programa con los identificadores cont y número respectivamente. Posteriormente se utiliza la función printf para escribir la cadena de caracteres número de repeticiones. A continuación se invoca la función scanf para leer los datos que el usuario introduzca desde el teclado. Se especifica como primer argumento un %d para indicar que el valor será almacenado como un valor entero en la variable número, definida como segundo argumento de la función. Es importante notar que la variable hace uso del operador ampersand para obtener la dirección de memoria de la variable e indicarle a la función de scanf que el valor obtenido desde el teclado sea almacenado en dicha dirección de memoria. Se inicializa la variable cont con un valor de 0. Se define un ciclo do while, abriendo y cerrando llaves para indicar las sentencias que formarán parte del ciclo y se concluye indicando entre paréntesis la condición que será evaluada para determinar si el ciclo continúa con su ejecución o no. En este caso, se evalúa si el contenido de la variable cont es menor al contenido de la variable número. Como parte de las sentencias que serán ejecutadas en cada iteración del ciclo, se invoca la función printf para imprimir el número de repetición. Como se observa en el slide, se define un %d en el formato del texto, el cual será sustituido por el contenido de la variable cont. Y se incrementa en 1 el contenido de la variable cont. Por último, se especifica el valor de retorno de la función. Como se observa, se indicó que la función tendría que regresar un valor entero y por lo tanto el valor de retorno será un 0.